Sumérgete en las profundidades del misterio marino con Stanley Mullens, un intrépido aventurero cuya valentía se pondrá a prueba en un enfrentamiento contra lo desconocido. Un día de pesca se convierte en una lucha por la supervivencia cuando Mullens se ve arrastrado a un enfrentamiento desgarrador con tiburones toro hambrientos. ¿Podrás superar el desafío y regresar ileso a la superficie? Únete a nuestra comunidad para descubrir historias de valentía y suspenso en el vasto mundo del océano. Suscríbete ahora y no te pierdas ni un detalle de estas increíbles hazañas. Aquel día, el océano se extendía ante ellos, vasto e imponente, mientras el sol descendía lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rojizos. Stanley Mullens y su compañero, Raphael Bishop, se encontraban en medio de una escapada marítima, lejos de la seguridad de la costa, persiguiendo la emoción de la pesca en alta mar, pero la calma aparente se vio interrumpida por un giro inesperado del destino. La pérdida repentina del remo que sostenía su único medio de retorno a tierra firme. El corazón de Stanley se aceleró mientras observaba impotente cómo el remo se deslizaba por la borda, sumergiéndose en las aguas oscuras y tumultuosas. Una sensación de desesperación lo invadió, dejándolo vulnerable y a merced de las fuerzas implacables del océano. Sabía que estaban en problemas, atrapados en medio de un vasto mar que parecía devorarlos con su inmensidad amenazadora. El entorno marino se transformó de repente en un escenario ominoso y desconcertante. Las olas, que antes parecían danzar con gracia, ahora rugían con ferocidad, sacudiendo violentamente el pequeño bote en el que se encontraban atrapados. En la superficie, el agua adquirió una tonalidad siniestra, reflejando la creciente tensión que se apoderaba de ellos. Pero lo más inquietante eran los indicios sutiles pero inconfundibles de la presencia de tiburones acechando en las profundidades. Un escalofrío recorrió la espalda de Stanley cuando vislumbró una sombra oscura deslizándose bajo la superficie, seguida por otra y otra más. Los tiburones, con su presencia intimidante y sus aletas cortantes, parecían estar esperando pacientemente el momento oportuno para atacar. Cada movimiento del agua, cada sombra fugaz, alimentaba su creciente sensación de peligro inminente. La tensión en el aire era palpable cuando Stanley y Raphael se enfrentaron al encuentro aterrador con los tiburones. El sonido de sus respiraciones entrecortadas se mezclaba con el chapoteo del agua, mientras observaban con horror cómo las criaturas se acercaban sigilosamente a su presa. La sensación de desamparo y terror los envolvía mientras luchaban por mantener la compostura en medio de la creciente tormenta. Los tiburones, con sus ojos fríos y sus mandíbulas poderosas, representaban una amenaza mortal en aquel mar embravecido. Stanley se sentía como una presa indefensa, atrapada en un juego macabro de supervivencia en el que cada movimiento podía ser su último. Cada vez que una sombra oscura se acercaba, el miedo se intensificaba, alimentando la lucha desesperada por la vida en un entorno hostil y despiadado. El tiempo parecía detenerse mientras Stanley y Raphael se enfrentaban a la verdad inevitable de su situación. En medio de aquel mar de caos y peligro, su destino pendía de un hilo, mientras los tiburones acechaban en las profundidades, listos para lanzarse sobre su presa con ferocidad despiadada. La lucha por la supervivencia se había convertido en una batalla desgarradora entre el hombre y la bestia, con consecuencias impredecibles y potencialmente mortales. El corazón de Stanley latía con fuerza, ahogando el sonido del mar que rugía a su alrededor. La adrenalina corría por sus venas mientras luchaba por mantenerse a flote en medio del frenesí acuático. Cada movimiento era una batalla desesperada por la supervivencia, cada instante una lucha contra la inevitabilidad del destino. Los tiburones toro, hambrientos y determinados, cerraron el círculo alrededor de él, sus aletas cortando el agua con precisión letal. Sus ojos fríos y calculadores se fijaron en su presa, listos para el momento decisivo. Stanley podía sentir la tensión en el aire, un presagio de lo que estaba por venir. Con un rugido sordo, los tiburones se abalanzaron sobre él, sus mandíbulas poderosas cerrándose con fuerza en su carne vulnerable. El dolor le atravesó como un relámpago, pero la voluntad de sobrevivir ardió dentro de él con una intensidad desesperada. Con un grito de determinación, luchó contra el tirón implacable de las profundidades, su mente enfocada en una sola cosa:
escapar de las fauces de la muerte que se cerraban a su alrededor. Cada golpe, cada mordisco, era un recordatorio brutal de su fragilidad en un mundo dominado por la ley del más fuerte. Pero Stanley se negaba a rendirse, aferrándose a la esperanza contra viento y marea. Aunque el dolor amenazaba con consumirlo, encontró una fuerza interior que no sabía que poseía, una determinación feroz que lo impulsó hacia adelante en medio de la oscuridad abisal. El agua se convirtió en un remolino de caos y violencia, con Stanley en el epicentro de la tormenta. Cada momento parecía una eternidad, cada respiración un desafío contra las fuerzas que conspiraban en su contra. Pero en medio del caos encontró una chispa de esperanza, un destello de luz en la oscuridad que lo guiaba hacia la superficie. Con un último esfuerzo heroico, logró liberarse del agarre mortal de los tiburones, emergiendo a la superficie con un alarido de triunfo y alivio. El mar lo recibió con los brazos abiertos, envolviéndolo en su abrazo cálido y reconfortante. Aunque había sobrevivido al enfrentamiento, sabía que la batalla aún no había terminado. La lucha por la vida continuaba, pero por ahora, al menos, había ganado una pequeña victoria contra las fuerzas del destino implacable. La tragedia alcanzó su punto álgido cuando Stanley desapareció bajo las aguas turbias, arrastrado por la corriente junto con los voraces depredadores que lo habían atacado. Rafael, impotente en el bote, observó con horror cómo su amigo y compañero de pesca era arrastrado hacia la oscuridad, incapaz de hacer nada para salvarlo. El sonido de sus gritos desgarradores se perdió en el rugido del mar, dejando solo el eco de la desesperación en su estela. La realidad de la situación golpeó a Rafael con una fuerza abrumadora, dejándolo paralizado por la angustia y la incredulidad. Se aferró al borde del bote, con el corazón lleno de pesar, mientras procesaba la brutalidad del evento que acababa de presenciar. La sensación de pérdida y desesperación se apoderó de él, mientras enfrentaba la realidad insoportable de la tragedia que se había desplegado ante sus ojos. La búsqueda desesperada de respuestas comenzó tan pronto como Rafael regresó a tierra firme, con el peso abrumador de la tragedia pesando sobre sus hombros. Las autoridades marítimas se movilizaron rápidamente, lanzando una operación de rescate en un intento desesperado por encontrar algún rastro de Stanley en las aguas traicioneras del océano. Sin embargo, las horas se convirtieron en días y los días en semanas, sin signos de su paradero. Finalmente, el descubrimiento escalofriante llegó en forma de un cuerpo sin vida arrastrado por las corrientes hacia la costa. Rafael se encontraba entre la multitud que se había reunido en la playa, observando con un nudo en la garganta mientras los rescatistas recuperaban los restos de su amigo. El cuerpo de Stanley estaba marcado por las terribles señales de los múltiples ataques de tiburones, una prueba sombría de la brutalidad del encuentro que había sellado su trágico destino. La brutalidad del encuentro con los tiburones dejó a Stanley con una profunda reflexión sobre la naturaleza indomable del océano y la fragilidad de la vida humana en su vastedad impredecible. Se sintió abrumado por la magnitud de los eventos que acababa de presenciar y la realidad de lo cerca que estuvo de perderlo todo le golpeó con fuerza. En medio de la inmensidad del mar, donde los depredadores acechan en las sombras y la muerte puede acechar en cualquier momento, la existencia humana parece frágil y efímera. La experiencia dejó una huella indeleble en su mente, recordándole la importancia de respetar y temer a los poderes de la naturaleza. A medida que reflexionaba sobre su encuentro cercano con la muerte, una sensación de asombro y conmoción se apoderó de él, dejándolo con una profunda apreciación por la vida y un renovado respeto por los misterios del océano. Al reflexionar sobre la brutalidad de la naturaleza, no podemos ignorar otros casos similares que han ocurrido en mares alrededor del mundo. Cada encuentro con los depredadores del océano nos recuerda nuestra vulnerabilidad en su vastedad. En próximos videos exploraremos más historias impactantes como estas, profundizando en los peligros y maravillas del mundo marino. ¿Te atreves a sumergirte en estas aguas desconocidas con nosotros? Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras escalofriantes investigaciones.